los llamaría de la mayoría social. Porque lo que vamos a hacer, y así se ha incorporado a los presupuestos, es un plan antiinflacionista. ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 9:07. Comenzamos aquí Punto de Encuentro y ya lo han escuchado, vamos a hablar de los presupuestos. Hemos escuchado las palabras del consejero de Hacienda, de Celso González, el pasado 3 de octubre para definir las cuentas del Gobierno de La Rioja para el próximo año. Estas que van a ver son a grandes rasgos las cuentas principales. Son 1.824 millones con 58 millones de euros y, como ven, un 72% va destinado al gasto social. Si nos centramos más en el detalle, podemos ver dónde va ese 72%. Lo vamos a ver aquí. Son, como ven, 217 millones en servicios sociales y casi 600 millones destinados a sanidad. La otra gran partida la vemos en educación, con 368 millones, y lejos queda la partida destinada a infraestructuras, con 62,65 millones. Las cuentas no convencen a todos y se presentan las enmiendas a la totalidad por parte de la oposición. El Gobierno los considera unos irresponsables. Unos presupuestos que obviamente para nosotros son muy perjudiciales para los riojanos, para los intereses de La Rioja, y que tienen una única virtualidad, y es que de facto solo estarán vigentes, hasta el 28 de mayo del 23. Los presupuestos del Gobierno de Andreu no incluyen medidas que palíen los efectos de la inflación, efectos negativos en los bolsillos de las familias y del tejido productivo. Una oposición, como digo, irresponsable, sin alternativas, sin sentido de región, que demuestra una vez más que no le interesan en absoluto, para nada, no tiene ningún interés en las necesidades reales de los riojanos y de las riojanas. Porque la presencia de Izquierda Unida ha hecho que estos presupuestos, como los tres anteriores, hayan girado a la izquierda. Porque la presencia de Izquierda Unida ha hecho, por ejemplo, que se incremente en 2 millones de euros la partida para la atención primaria, el impulso a la sanidad pública. Bueno, pues este viernes pasado daban un paso más hacia su aprobación, con sorpresa o sobresalto. Eso sí, el Gobierno ha estado a punto de ver cómo su proyecto de presupuestos era devuelto por el error de una diputada socialista. La ausencia de un diputado de la bancada popular lo evitó. Alfonso Domínguez estaba en Madrid y, como quedó en empate, se repitió esa votación de las enmiendas a la totalidad de la oposición. Con esa nueva votación fueron rechazadas y finalmente sí, las cuentas siguen su tramitación en la Cámara riojana. Comienza la votación. En el momento de la votación, la diputada socialista Ana Belén López se equivocaba y votaba a favor, lo que provocaba un empate al no estar presente el diputado popular Alfonso Domínguez, de viaje en Madrid, lo que ha obligado a repetir la votación, y esta vez sí, las enmiendas de la oposición han sido rechazadas. Señorías, da comienzo la sesión. Del diputado señor don David Miranda. Bueno, pues enseguida hablamos en este plató con los portavoces parlamentarios sobre este asunto. Hoy también es noticia la visita de Yolanda Díaz a nuestra comunidad. La guerra entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz amenaza con fraccionar el voto de la izquierda. Iglesias ya lo ha dicho bien alto y en público, no le ve mucho sentido al nuevo partido, considera sonrojante y estúpido el planteamiento de Sumar. Sin embargo, Yolanda Díaz asegura que seguirá con su proyecto, en el que se está dejando la piel. Escuchamos. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido. Sumar es ya imparable. No hay marcha atrás. Voy a dar un paso adelante. Bueno, pues ajena a esta polémica, Yolanda Díaz sigue su hoja de ruta y esta misma tarde presentaba aquí en Logroño su proyecto. Ante más de 400 personas, Yolanda Díaz ha presentado en Logroño su proyecto para las elecciones generales, Sumar, un proyecto que ha asegurado es imparable si la sociedad está dispuesta a apoyarlo. Por su parte, la ministra de Trabajo ha dado un paso adelante para liderarlo.
Bueno, y si antes hablábamos de presupuestos, también tenemos que hablar de gastos, de consumo. Todos estamos preocupados por esas facturas de cara a este otoño-invierno. Facturas que, a pesar de que se esperan altas, hay que repasar y también comprobarlas muy bien. 36 años lleva la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Logroño trabajando por defender los derechos de los consumidores. Para que se hagan una idea, el año pasado realizaron más de 12.600 actuaciones, en concreto 12.626. Eso supone un 9,7% más que el año anterior. El tema más consultado o reclamado fue en el entorno del sector servicios. Más del 45% de las consultas que recibieron en esa oficina fueron relativas, lo vamos a ver, a la telefonía móvil, a la telefonía fija y también a Internet. También ha habido un incremento importante de las consultas relacionadas, como decimos, con el sector del gas y también de la electricidad. Y precisamente por ello, este viernes, el Espacio Lagares acoge una jornada para dar respuesta a muchos de los interrogantes que nos hacemos todos con estas facturas de la luz o el gas. De esto hablamos en los próximos minutos. Las eléctricas nos están tratando igual de mal o peor incluso que las compañías de telecomunicaciones. Los primeros meses o el primer año tenemos una tarifa de captación, pero luego aplican una gran subida. Y en esta ocasión se está dando más que nunca. Estamos viendo consumidores que tenían un precio del kilovatio hora, por ejemplo, de 14 céntimos, a los que de repente les anuncian que en la renovación serán 32. Estamos hablando de más del doble. Por tanto, esos consumidores tienen que largarse de su compañía urgentemente, porque si no se les va a inflar enormemente la factura, no solo por el tope al gas, sino por el nuevo y duplicado precio del kilovatio hora. Bueno, pues ya lo hemos visto, son muchísimas las consultas de este tema. Vamos a hablar y lo vamos a hacer con Mercedes Herrero Ruiz Clavijo. Ella es responsable de esa oficina que comentábamos, de la oficina de la UMIC del Ayuntamiento de Logroño. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Bueno, decíamos que me imagino que las consultas sobre gas, electricidad son las que más... Las estrellas, ¿no? De las últimas semanas e incluso a lo mejor... Del último año. Del último año. Sí, sobre todo, bueno, el año anterior también, pero sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, que ha sido todo tanta incertidumbre y tanto riesgo sobre cómo iba a evolucionar el mercado, sobre si iba a haber problemas de suministro y demás, es cuando más ha empezado a incrementarse los precios y cuanto más problemas, facturaciones altas y demás ha habido. Bueno, ¿qué es lo que más preguntamos con respecto a eso? Sabemos que tenemos incertidumbre, ¿no? Estamos hablando que no sabemos cuánto nos va a subir, pero ¿qué es lo que más se pregunta? Pues es que la gente viene pues porque le llegan las facturas altas y no saben bien de qué es. Si del precio del contrato, de los kilovatios y demás, si de los impuestos que están poniendo ahora, no lo saben. Hay desconocimiento absoluto sobre este tema. Porque toda la vida hemos estado con el mercado regulado y más o menos estable, y ahora hay liberalización del mercado, nuevas ofertas, incertidumbre, nuevos peajes, nuevos costes y demás. Bueno, es difícil leer una factura de luz, es complicado, uno no me sabe. Lo vas a decir a mí, que es farragosa. Bueno, además me imagino que dependiendo de cada compañía, cada factura es completamente distinta. Sí, en ¿no? teoría tienen que términos y en otras tienen que ceñirse a un modelo marcado por los reales decretos energéticos. Lo que pasa que cada una lo pone de una manera diferente, en otra hoja, en una letra pequeña y demás. Hay que estar atento, pedir el contrato por escrito y no fiarse de las ofertas tan atractivas que nos hacen las compañías con el precio del kilovatio hora y ver exactamente todo lo que contratamos. O sea, ver el precio, la duración, si hay servicios adicionales. Todo, exactamente todo. También la potencia que necesitamos, no contratar de más, porque eso también encarece y sube al alza la factura. Hay que analizar todo punto por punto. Y si tienen alguna duda los consumidores, pues que para eso estamos aquí, nosotros. Muy bien. De todas formas, sí que es importante saber, por ejemplo, ahora que hemos tenido también en este programa expertos que nos aconsejaban bueno, pues cambiarnos en lo que es la factura del gas. En la luz nos decían que nos mantuviésemos, pero sí que nos decían que había que fijarse muy bien en lo que es la fecha de caducidad del contrato, mirar cuándo termina y a partir de ahí empezar a buscar, ¿no? Empezar a buscar y comunicar a la compañía que nos queremos dar de baja con cierto periodo de antelación según los términos del contrato.
Y muy importante, al dar de baja el contrato, hay que dar de baja también los servicios adicionales que solemos tener, que normalmente suelen pervivir ahí independientemente del contrato, que muchas veces nos vamos a otra compañía y nos siguen pasando el servicio de mantenimiento del anterior, porque no hemos dado de baja todo. Bueno, pues a lo mejor sí que hace falta que vayamos ahí pues yo creo que sí, y sobre todo las jornadas que van a venir este viernes. Antes de eso, ¿qué balance hacéis del servicio de este año? ¿Cómo ha ido evolucionando pues, esas consultas? Pues siguen predominando el sector servicios, como habéis dicho en la cabecera del programa, pero han desterrado la luz a las telefonía, internet y telecomunicaciones. Han sido desbancadas pues, por el gas y por la luz, que son aquí las soberanas del mundo del consumo. Bueno, ¿y qué porcentaje de éxito tienen estas consultas? Pues, a ver, haciendo cálculos, pues más o menos, yo creo que un 70-75%. Y aunque no tengan el éxito en la oficina, luego está el traslado a la Junta Arbitral de Consumo, que también incrementan más nuestro ámbito de éxito. Vamos ya con esa jornada que tenéis prevista para este viernes, concretamente sobre el tema que estamos tratando aquí, esas facturas. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Quién va a estar? Bueno, van a estar pues, expertos en temas de materia energética. Además va a ser muy completa, puesto que se inicia en un primer momento haciendo una introducción y una evolución de la estructura del mercado energético, o sea, desde cuando estaba regulado hasta la actualidad con la liberalización del mercado y todas las compañías, que para eso va a estar Ignacio Nisperal, que es un experto en el Ayuntamiento de Oviedo. Luego se va a incidir también en el analizar las facturas, los conceptos que vienen en la factura, los nuevos peajes, los nuevos términos, el tope famoso del gas y el coste de financiación del bono social, y se va a explicar detalladamente tanto la factura de la luz como la de gas. Luego también va a haber un espacio para las personas vulnerables y con dificultades económicas, que ahora se han aumentado en el Real Decreto Legislativo 18/2022 las ayudas, y para eso se va a hablar del bono social. Para eso va a estar Mariela Somalo, que también es una experta en reclamaciones de consumo. Luego también se va a hablar, a ver, que me acuerde bien, que estoy un poco nerviosa. A ver, tampoco hace falta que relatemos. No, pero se va a hablar tanto de la evolución del mercado, de las facturas, del bono social, y luego de una cosa muy importante, que es del ahorro y de la eficiencia energética, de cómo tenemos que actuar los consumidores para ahorrar al margen de los contratos que tengamos, por ejemplo, aislando la vivienda, comprando electrodomésticos eficientes y demás. Y luego ya para finalizar hablaré yo sobre nuestra OMIC, sobre la OMIC de Logroño, y luego el concejal Kilian Cruz hará el despido. Bueno, la inauguración está por el alcalde. Bueno, entonces la jornada comienza el viernes, es toda la jornada, desde las 9 de la mañana hasta por la tarde, ¿no? Pero, hombre, no es obligatorio estar toda la jornada. El ciudadano es libre para asistir a las ponencias que quiera. Luego, muy importante, hay que apuntarse en el 010. ¿Vale? Y os animo porque además van a estar micrófono abierto para que cualquier ciudadano logroñés que tenga cualquier duda sobre el asunto se lo solventemos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mercedes, ha sido un placer tenerte con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida recibimos aquí a los parlamentarios y será en unos minutos para hablar de los presupuestos generales de La Rioja para 2023. Hasta ahora. Todos daban por hecho que las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos al proyecto de ley de presupuestos iban a ser rechazadas, pero ha ocurrido esto. Comienza la votación.
En el momento de la votación, la diputada socialista Ana Belén López se equivocaba y votaba a favor, lo que provocaba un empate al no estar presente el diputado popular Alfonso Domínguez de viaje en Madrid, lo que ha obligado a repetir la votación y esta vez sí las enmiendas de la oposición han sido rechazadas. A pesar de que la oposición ha pedido reiteradamente al Gobierno que retire estas cuentas y presente unas nuevas, las razones de Ciudadanos... Recauda más, pero sin eficiencia ni sostenibilidad fiscal. También gasta más, solo gasto para sus propios intereses. Para los populares, los presupuestos... Tiene evidentemente un sabor de despedida. Presentan una enmienda por... que ustedes son en realidad el gobierno del retroceso, de la involución y del empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad riojana. Un discurso de los populares que para Izquierda Unida y PSOE es más de lo mismo. Presentan una enmienda a la totalidad y la comparamos con la del año pasado, es prácticamente idéntica. Y es prácticamente idéntica porque se dedican ustedes a relatar un cuento con independencia de que los datos le den o no la razón. Pero en realidad, la verdadera enmienda a la totalidad que se ha presentado en esta legislatura y en este periodo de sesiones es la que no se ha registrado en este Parlamento. Y es la que tanto el candidato impuesto como la señora Gamarra les han hecho a ustedes, les han hecho a todo su grupo parlamentario. El Gobierno defiende unas cuentas que dice han conseguido este año bajar el paro y la deuda y que ofrecen más inversión a las empresas y dedican más dinero a la política social. Bueno, pues estamos de vuelta, estábamos viendo lo que sucedía el pasado viernes en el Parlamento de La Rioja. Decíamos que la ausencia en el pleno de ese Parlamento del diputado popular, Alfonso Domínguez, salvaba el viernes la devolución al Gobierno regional del proyecto de ley de presupuestos para el próximo año. Vamos a dar ya la bienvenida a los portavoces que están con nosotros. Raúl Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, María. Jesús Ángel Garrido, buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar en Pilar Moreno, buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, por los pelos, ¿no? Bueno, son anécdotas que pasan a veces, ¿no? He de decir que no es la primera vez que ocurre, ¿no?, con el nuevo sistema que tenemos de votación por botón en el Parlamento, que hasta ahora siempre habíamos votado a mano alzada. Quizá a veces eso hace que fuera a veces más sencillo, ¿no? Pero bueno, en fin, pues son errores que a veces ocurren, ¿no? También lo vimos en una votación parecida también por un solo voto, ¿no?, como la reforma laboral, pero bueno, se repitió la votación y no hubo ningún problema. La de Alberto Casero, ¿no? La de Alberto Casero. ¿Cómo se quedó el Partido Popular? Yo recuerdo que cuando la primera vez que fui elegido diputado, pues pedí consejo. No voy a decir a quién, pero sí a un político experto de mi partido. ¿Y sabéis lo que me dijo? Vota bien. Bueno, y entonces ahora pues lo reitero, en fin, pues a ver, yo creo que todo el mundo daba por descontado de manera evidente que las fuerzas de la izquierda iban a respaldar, como no puede ser de otra manera, el proyecto de ley de presupuestos presentado por el Gobierno. Nosotros siempre hemos defendido que no era el proyecto que necesitaba La Rioja. En esa sentido, pues hemos ido haciendo distintas declaraciones públicas y yo creo que en el debate pues defendimos con insistencia y con argumentos que las cuentas no son las que necesita La Rioja. Pero antes de eso, ¿era necesario que Alfonso Domínguez estuviese en esa reunión en Madrid de secretarios generales? Indispensable. Sí, claro, si no se toma esa decisión, claro. Bueno, las dinámicas de los partidos son las que son y en algunas ocasiones pues suceden estas cosas, ¿no? También es cierto que se toman decisiones en función de lo que es esperable, evidentemente, ¿no? Pero, en fin, con el reglamento en la mano, pues en estas circunstancias no se permite el voto telemático, o en otras circunstancias sí, o en estos supuestos, y en fin, y por eso reitero, o sea, que se toman las decisiones también sabiendo cuál es la aritmética parlamentaria, ¿no? Y en este caso todo el mundo sabe que hay 17 votos que van a respaldar el proyecto de presupuesto de la señora Lo teníais Andreu. claro, entonces. Enar, sí. ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, yo con sorpresa, la verdad es que, bueno, pues yo estaba en la mesa y de repente digo, pero claro, no, es todo rápido, no eres consciente, bueno, pues son cosas efectivamente que pasan, pero bueno, yo sí que dice, era necesario que
que Alfonso estuviera en Madrid? Bueno, pues ya lo ha dicho, era necesario porque ya saben que efectivamente, como no puede ser de otra manera, esa es la frase que ha dicho Jesús Ángel, que es así, como no puede ser de otra manera, pues el acuerdo de gobierno daba en que íbamos a respaldar unos presupuestos que yo difiero, sí son los presupuestos que La Rioja necesita, y lo que es curioso también es que, bueno, lo decía en mi intervención y es una realidad, si presentaron la enmienda a la totalidad prácticamente sin haberlos leído, ¿no? Ya, antes de que se presentaran ya sabían que no eran los que La Rioja necesita. A mí me parece que lo que los riojanos y las riojanas necesitan es que nos pongamos a construir esos presupuestos conjuntamente y no a establecer estrategias electorales consistentes en que corresponde presentar una enmienda a la totalidad, a veces sin ni tan siquiera haberse parado a analizarlo. Bueno, vamos a cómo lo vivió Ciudadanos ese momento y enseguida hablamos ya de los presupuestos. Bueno, pues nosotros lo vivimos también con sorpresa, ¿no? Lo que estaba sucediendo en ese momento. Entendemos que los errores todos somos humanos y las ausencias cuando están justificadas es que tienen que ser así, pero ahí yo creo que se mostró realmente lo que nos está pasando, lo que tenemos en La Rioja, y es la debilidad del gobierno que tenemos en La Rioja, que está en el fondo sustentada por un solo voto, y que ante un error que puede haber, como sucedió el otro día, pues una ley de presupuestos que es algo tan importante y tan necesario y con una responsabilidad tan grande en un órgano como es la Casa, como es el Parlamento, que ocurra eso muestra una gran debilidad del Ejecutivo de Andreu, porque por un solo voto se podría haber hecho un auténtico destrozo. Pero sí que es curioso, un auténtico destrozo. Alguien que presenta una enmienda a la totalidad le parece un destrozo que gane. Sí, pero bueno, entonces no sé si eso es un destrozo realmente. El problema es que lo han presentado sabiendo. Mira, si lo dices así, ojalá hubiera sucedido. Un auténtico destrozo es que hubiera salido favorable lo que presentaron los partidos de la oposición. Eso es lo que es curioso, ¿no? Te voy a decir por qué, Nar. Un auténtico destrozo porque, a diferencia de lo que has dicho de que se anunció la enmienda a la totalidad sin haberse leído, nosotros esperamos a presentarla, esperamos a que todos los consejeros estuvieran mostrando y demostrando sus cuentas. Bueno, para luego la provocación del señor Baena igual no iban a presentarla, ¿no? Según hemos leído en prensa. La provocación del señor Baena para esa decisión, un grupo de 4 diputados, le puedo asegurar que no tenía nada que ver. Pero lo que es el fondo de la cuestión... que una de las razones era que no iba a presentarse. No, es que eso no se lo voy a permitir que lo diga. O sea, no, lo dijo él, no lo he dicho yo. Bueno, lo que diga él no es la responsabilidad de nuestro grupo parlamentario. Nuestro grupo parlamentario tenemos una responsabilidad. Incluidas las que afectan a tu Quiero decir, a lo que nos ceñimos a la cuestión, o sea, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad después, con responsabilidad, después de haber escuchado a todos los consejeros, después de haber visto que estas cuentas no nos convencían. Que luego llegáramos a un pleno que supuestamente esto iba a ser, estaba la aritmética parlamentaria era la que era, iba a salir como iba a salir, y pudiera haber salido a la contra. Se ponía en comparación lo ocurrido con el diputado del Partido Popular, el señor Casero, y la reforma laboral. Le garantizo que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España no califica eso como un destrozo, ¿no? Que gane tu tesis nunca puede ser calificado como un destrozo, ¿no? Según Belinda, bueno, pues eso hubiera sido un destrozo, efectivamente. En eso sí coincidimos, Belinda. Hubiera sido un destrozo. Para mí, de cara a la ciudadanía, creo que entrar el año y empezar el ejercicio sin los presupuestos como tenga que ser, y eso que mira cómo vamos en tiempo y forma. Y luego a mí me parece muy curioso, Pero vamos bien, ¿no? Porque yo creo que es la primera vez que vamos tan bien en la aprobación de los presupuestos. Llevamos una tramitación, el titular queda fantástico. El titular queda muy bien. No, quiero decir que la tramitación... Que un partido como Ciudadanos, que se supone que siempre ha defendido, vamos, esto es lo que Ciudadanos ha defendido históricamente, es que las mayorías absolutas no son buenas. Eso lo han defendido ustedes siempre. Resulta que es que demuestra la debilidad que se sostenga un gobierno por un voto. Bueno, pues yo creo que eso es lo que da pie a que se tengan que negociar las cuestiones, y creo que es positivo, ¿no? No es un síntoma de debilidad, porque lo que se demostró es que el gobierno cuenta con una mayoría que, en base a una negociación,
que hace que tengan que hacer concesiones y cesiones, hace que tengamos un presupuesto, no voy a decir maravilloso, pero sí el presupuesto que en estos momentos se puede adoptar y que parte de impulsar múltiples cuestiones, ¿no? Especialmente pues incrementar sustancialmente el gasto social, la defensa de los servicios públicos, la gestión pública de esos servicios, incluso se plantea en la ley de acompañamiento, en la ley de medidas fiscales y administrativas, pues el blindar de alguna manera, evitar que estemos vendiendo a trozos los servicios públicos en nuestra comunidad como venía ocurriendo con anterioridad. Yo creo, bueno, sí, vamos por decir una cosa, la dije en el pleno, o sea que no es novedosa y ella lo sabe, pero es que no lo puedo no decir. No puede. La señora Moreno se le está poniendo cara de señor Andreu. No, es que ver, ¿no?, a toda una militante del Partido Comunista haciendo de telonera de un partido, ¿no?, como el Partido Socialista de La Rioja, pues bueno, ahí lo dejo. En cualquier caso, los militantes del Partido seguro. Comunista históricamente hemos estado a la altura de los acuerdos que suscribimos, ya empezando en la transición. Nunca, no hubiera habido democracia en este país sin la gestión del Partido Comunista en España. En un papel como el suyo de telonera. Pero vamos telonera, por favor. Telonera. Sí, vamos a los hechos y a los presupuestos. Sí. Ahora se abre el plazo de presentación de enmiendas, creo que se acaba el día 21 de noviembre. Esperemos que los señores del Partido Socialista nos dejen, ¿no?, unos cuantos días para poder trabajar en esta cuestión, porque por otra parte el reglamento de la Cámara reconoce que tiene que tener una cierta preferencia en la tramitación de los presupuestos y eso implica también disponer de tiempo para llevarla a cabo. Pero lo que yo quería decir es que, claro, estos presupuestos también hay que valorarlos en función de los resultados que se han ido obteniendo a lo largo de la gestión del Gobierno, que el Gobierno ya ha aprobado 3 presupuestos, el Gobierno ya ha ejecutado 3 presupuestos y sin embargo los resultados no son nada buenos. Tenemos una economía, la riojana, que está decreciendo, están los datos de la AIREF, decrecemos en términos negativos y además por otra parte estamos por debajo también nuestro nivel de crecimiento al de las comunidades autónomas con más prósperas de España y por lo tanto se está ampliando la diferencia entre lo que es La Rioja y las comunidades autónomas más prósperas del país. Por otra parte tenemos unos niveles de inflación altísimos, muy superiores a la media del país, y aquí hay un factor diferencial que solo se explica por las políticas del Gobierno socialista. Por otra parte, en términos de pobreza, pues el número de riojanos en riesgo de pobreza y en exclusión social es el más alto de toda la serie histórica, 68.000 personas, y además en este contexto paradójicamente se está recaudando como nunca. Y de hecho, en términos cuantitativos, son 141 millones de euros más en los 9 primeros meses del año 22. Se está recaudando con respecto a los del año 2021. Claro, esto es el mundo al revés, ¿no? Se está recaudando más cuando, por otra parte, pues estamos decreciendo, somos más pobres, tenemos la inflación más alta, es decir, en el peor contexto, ¿no? Y por esto es una consecuencia de que los presupuestos no tienen bien atinadas las prioridades. Entre otras cosas, porque ni bajan los impuestos a las clases bajas y medias, y esto lo hemos hablado otras veces, pero lo hemos dicho hasta la saciedad y hay que seguir insistiéndolo, y por otra parte siguen aumentando el gasto en chiringuitos. O sea, tenía por aquí apuntado Consejo Económico Social, entidad pública, llamar al Consejo Económico y Social, entidad pública empresarial de investigación agraria y la Agencia Riojana de Transición Energética. Claro, esto sigue profundizando, ¿no?, en la senda de lo que se inició con esta legislatura y cuyo máximo exponente es la Consejería Chiringuito de la señora Romero. Y yo, para que la gente se haga una idea ya del último que ha dicho Jesús Ángel de chiringuitos, lo que se gastaba de media el Partido Popular en el mantenimiento del Consejo Económico y Social, un órgano de participación fundamental, tanto para sindicatos, empresas y sociedad civil organizada, eran más de 380.000 euros y lo que está consignando en los presupuestos son 150.000, es decir, menos de la mitad. Digo, para que la gente se haga una idea de lo que hacía el Partido Popular y lo que hacen estos presupuestos. No en este momento, lo que no en este momento. Tanto Belinda como Jesús Ángel, de cómo llegamos a los presupuestos. Pues la primera noticia, María, yo creo sería que llegamos. Y lo digo porque en la anterior legislatura, el último año de la anterior legislatura, el Partido Popular hurtó tanto al Parlamento como a la ciudadanía
para poder debatir estos presupuestos. Es decir, los presentó, ¿verdad? Utilizó pues, también pues, la maquinaria del gobierno para venderlos y de repente, como sabía que no los iba a aprobar porque Ciudadanos también se oponía, cogió y decidió retirar la ley. Nosotros la hemos presentado y vamos a tener unos buenos presupuestos que invierten como nunca en servicios sociales, en sanidad, en educación, con más profesores, que tiene un plan antiinflación en el que vamos a tener, por ejemplo, esa parte, ¿no?, que sube las ayudas a los comedores escolares o que, por ejemplo, va a incrementarse, ¿no?, esa dotación para todos aquellos pensionistas no contributivos en la comunidad autónoma de La Rioja. Entonces yo creo que es importante efectivamente que tengamos unos presupuestos. Decía Jesús Ángel, pero es que resulta que, claro, es que son unos presupuestos nada buenos. Y de hecho en su enmienda a la totalidad decía que eran los peores de la legislatura. Y digo, claro, si estos presupuestos del año anterior, los que están en vigor a día de hoy en 2022, eran malos y hemos conseguido, por ejemplo, hacer que 3.000 riojanos salgan de las listas de desempleo, si los actuales presupuestos van a ser los peores de la historia, desde luego que yo creo que vaticinan cosas bastante buenas. Sobre todo porque, a pesar de que se hayan pasado ya las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Ciudadanos, sigue habiendo enmiendas a la totalidad. El otro día, María, lo pudimos escuchar en un foro que hizo esta casa en el espacio Lagares en Logroño, y había una persona, ¿no?, el alcalde de Pamplona, del Partido Popular, que volvió a meter una enmienda a la totalidad a lo que ha dicho, por ejemplo, ahora el señor Garrido respecto a la economía. ¿Qué dijo el alcalde de Pamplona del Partido Popular? Que lo que envidiaba precisamente a La Rioja es que resulta que ahora las empresas parece que pasan de la comunidad foral a la comunidad autónoma de La Rioja. El último ejemplo lo hemos visto, por ejemplo, con Talleres Lispar, pero podemos hablar de inversiones millonarias que hemos visto, y no con la receta del Partido Popular, que consistía en bajar, siempre lo hemos dicho, impuestos a los más pudientes, olvidándose de satisfacer las necesidades de los que más tienen, ¿no? Entonces, hemos cambiado esa fórmula, hemos cambiado esa fiscalidad y hemos hecho que se inviertan nada más y nada menos que más de 400 millones de euros de este presupuesto en progreso económico, y los datos están ahí, y son evidentes, y lo dicen hasta alcaldes del propio Partido Popular, Jesús Ángel, y estaría muy bien que vosotros reconocierais algo bueno, ¿verdad?, de la comunidad autónoma de La Rioja y unos presupuestos que son los mejores. Pero una pregunta que lanzo aquí, has hablado del plan antiinflación. Que el señor consejero de Hacienda, el mismo día que los presentó, lo anunció, 30 medidas, lo hemos escuchado. Oye, yo pregunto, de verdad, ¿alguien sabe cuál es el importe total de ese plan? Porque claro, un plan llevará una cuantificación de las medidas, ¿no? Es que han pasado más de 40 días desde que se presentó el presupuesto y nadie lo conoce. Yo por eso aquí lo pregunto abiertamente. ¿Cuál es el importe de ese plan? Y luego, otra cosa, y con esto ya concluyo, que no es una intervención muy breve. Hablaba del mercado laboral. Señor Díaz, la realidad es que 3 de cada 10 contratos indefinidos que se firman en La Rioja, 3 de cada 10 son indefinidos a tiempo completo. Solo 3, es decir, 7 de cada 10 son a tiempo parcial. Claro, pero con vosotros era 1 de cada 10. La reforma laboral ha funcionado. Jesús Ángel, es decirnos que está reduciéndose el empleo en estas condiciones, yo creo que no es serio. Entre otras cosas porque buena parte de todos esos contratos temporales, o sea, contratos indefinidos a tiempo parcial, no computan como desempleados cuando, ojo, ese trabajador tiene un contrato, pero no trabaja y además, ojo, está cobrando la prestación por desempleo. Esa es la realidad. Pero bueno, no a la pregunta, ¿cuánto es el plan antiinflacionista? La reforma laboral es evidente que está funcionando en nuestro país. Claro, es evidente no que los trabajadores en nuestro país ahora tienen un mayor... no se cuentan los desempleados. Todo el mundo sabe perfectamente, Jesús Ángel, que a día de hoy hemos subido el salario mínimo interprofesional. Es que absolutamente todos los indicadores del mercado de trabajo, absolutamente todos los indicadores del mercado de trabajo han mejorado. Hemos tenido un mes de noviembre en el que tradicionalmente sube el desempleo, y ha subido el desempleo en La Rioja en 300 personas. Y aun con todo, resulta que es el mejor mes de noviembre, el paro se ha computado con octubre, en 14 años de la serie histórica, María. Entonces, ¿por qué aumenta? ¿Por qué se incrementa el número de riojanos en riesgo de pobreza? Tenemos menos parados respecto de cuando el Partido Popular nos dejó el gobierno de La Rioja, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la pobreza? Te contesté el otro día. Tenéis que leer bien los informes. En el informe, claramente, al que tú haces alusión de EAPN, dice claramente en la página 232, que es que más te dije, te referenciaste a la página, dice que sin las medidas que se hubieran llevado a cabo por el gobierno de España y por el gobierno de La Rioja, las transferencias económicas que van directamente a parar a las personas, hubiera crecido la pobreza un 8% más. Es decir, que el paraguas social que ha implementado el gobierno de España y el gobierno de La Rioja está funcionando, Jesús Ángel. Hemos aprobado por unanimidad en el Parlamento de La Rioja
de verdad, una ley en la que hemos hecho, a propuesta de Izquierda Unida y del Partido Socialista, una ley para compatibilizar el ingreso mínimo vital y la renta de ciudadanía. En lo peor de la anterior crisis, y con esto acabo, María, la tasa de cobertura para la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión era del 2%. Actualmente es del 22%. Esa es la realidad. ¿Cómo estamos protegiendo a los que menos tienen, que por desgracia es verdad, en cada crisis económica se ensanchan esas diferencias? Por lo que apuesta el Partido Socialista es por reducirlas con transferencias económicas a las familias. Pero que en términos absolutos, el número de riojanos, y concluyo, el número de riojanos en riesgo de pobreza, ¿no?, en riesgo de pobreza o de exclusión social, es el más alto de toda la serie histórica, con su gobierno. Jesús Ángel, con su gobierno. Eso es lo que yo quiero poner de manifiesto. La gente más vulnerable. Y sigue sin responderme a la pregunta de cuál es el importe total del plan antiinflacionista. Sigue sin contestar a esa pregunta. Ahora, enseguida le respondes, Belinda. Yo le dejo que responda, pero si solo dices las cifras. Si solo dices la pues cifra. mira, tenemos más de 100 millones de euros y les voy a desglosar, por favor, déjame que te lo desglase. Tenemos partidas dedicadas especialmente al sector primario, al ganadero, al transporte público. Por cierto, la gente lo puede ver cuando coge y se monta en el autobús urbano y se monta en el autobús metropolitano, lo puede ver. Las subvenciones a las empresas, que ha subido como nunca, por cierto, en la ADE. La ayuda a las becas, la ayuda complementaria a las becas, al comedor escolar. Todas esas medidas, que insisto, son transferencias que que nunca había habido una transferencia directa de los fondos públicos a las familias, a los que cogen, nunca de esta manera. Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, son más de 2.000 riojanos los que cogen todos los días gratis el tren. No es que cueste €1, gratis el tren, para poder desplazarse tanto a Miranda como a Tudela. Bueno, y eso me parece a mí importantísima, y eso lo está haciendo en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Gobierno de España. Por medio y no le deja terminar de hablar. Bueno, venga, Belinda. Además es que como se empiezan a meter en tantos temas, no me quiero dejar ninguno de las, hacer alusión a todo lo que han dicho, ¿Perdona? Sí. Bueno, en primer lugar, mira, lo que habéis comentado, el informe que hizo el propio consejero, ¿no? A mí lo que creo que le sobra a ese informe es bastante precipitación, y dices, es que hemos llegado, bueno, bien, pues es que se ha llegado para sacar unos presupuestos y que todos nos quedamos contentos con un titular que queda muy bonito, que luce muy bien. Bueno, pues para mí eso no es sacar unos presupuestos en condiciones ni llegar en tiempo y forma bien, con rigor y con seriedad. Y voy a decir una conclusión además que dice vuestro informe, o sea, ese informe, en el cual yo estoy totalmente asombrada de que lo diga, porque dice, voy a citarlo literalmente, la economía riojana ha prolongado durante el 2022 el ritmo de crecimiento iniciado en el 2021 y la última información económica disponible sugiere que mantendrá la inercia positiva durante el resto del año, a pesar de las consecuencias de la invasión de Ucrania y del aumento significativo de la inflación. Es que decir esto como premisa ya en un informe económico, me pregunto a qué obedece, ¿dónde han buscado la información? Pues una perspectiva, y tenemos al Fondo Monetario Internacional y absolutamente a todos los países que están diciendo que España sigue siendo el país de la OCDE que está en cabeza del crecimiento económico, a pesar de que se haya resentido por la crisis de Ucrania, Belinda. Pero cuando todos los organismos económicos están advirtiendo de que esto no es así, es basar un presupuesto en unas premisas erróneas. Es basar un presupuesto en... ¿Qué no? Es la IREF, claro que sí. Si ha sido el propio INE, es el propio INE el que ha dicho que próximamente las próximas previsiones serán cercanas al cero. No, es que el propio INE diciendo que hay una estanflación, lo llevas diciendo en el Parlamento de La Rioja, y La Rioja no crece, La Rioja pues nada, nos inventamos los datos, nadie ha dicho eso del INE. Que ustedes con sus recetas económicas, las listas de espera de la atención primaria, esas no me las invento, esas las padecemos todos. Que jamás con vuestras recetas económicas, y mira lo que digo, con vuestras recetas económicas, que yo obviamente no comparto. Sí. Pero me duele decirlo, jamás conseguisteis, ya no solamente no atraer empresas, sino que empresas importantísimas se fueran, insisto, y eso es algo que tú sabes que yo lo he dicho en el Parlamento y lo considero que eso es la deslocalización empresarial, algo que duele como región y como comunidad autónoma. No lo conseguisteis evitar, y lo cierto y verdad, Jesús Ángel, es que diciendo la horda de los socialcomunistas, resulta que empresas importantísimas han anunciado inversiones por más de 200 millones de euros y que empresas que iban a cerrar no solamente se quedan, sino que absorben trabajadores de otras comunidades autónomas. Y creo que eso es una noticia positiva para la comunidad autónoma, Jesús Ángel. Entonces, estar todo el día achacando, pues claro que hay problemas. Pues claro que lo estamos viendo. Y claro que la guerra de Ucrania, pues obviamente, o se está inventando la inflación con Chandreu y Pedro Sánchez. Que la Rioja pues obviamente no. Es la cuarta comunidad autónoma con más tasa de inflación. Es una pena, porque claro, ahora que hablamos del asunto económico, oiga, ¿y el ADER por qué solo invierte uno de cada tres euros?
Jamás ha habido un presupuesto tan alto en la ADER. Sí, pero que a la hora de ejecutar, solo 1 de cada 3 llegan a las empresas riojanas. Y mientras tanto, las empresas o cierran o lo pasan extremadamente mal. Eso es lo que dicen sus cuentas. Antes hemos dicho que había estado en Logroño Yolanda Díaz y allí ha estado nuestra compañera Lourdes Díaz. Ante más de 400 personas, Yolanda Díaz ha presentado en Logroño su proyecto para las elecciones generales Sumar, un proyecto que ha dicho no es el complemento de ningún otro y que surge de la propia sociedad. Un proyecto que quiere cambiar la vida de la gente, como con tranquilidad, tiempo y contando con todos los que se quieran sumar a él. Yolanda Díaz se ha presentado como una mujer progresista que quiere mejorar la vida de la gente, convencida de que el PP, con sus políticas obsoletas, no va a ganar las próximas elecciones. Soy una mujer progresista y siempre voy a hacer algo que ayude a mejorar la vida de la gente. Agoreros que dicen que no hay marcha atrás y que va a ganar el PP y Vox, ya les digo yo que no va a ser así, porque la sorpresa va a ser lo que hoy está naciendo en La Rioja. La sorpresa, el revulsivo, se llama Sumar. La sorpresa sois vosotros y vosotras. Y si queréis, desde luego, yo voy a dar un paso adelante. Enar, ¿has estado allí en esa presentación? Sí, bueno. Yo creo que ha sido, desde luego, una presentación ilusionante y ella lo dice. Y precisamente estaban aquí discutiendo de que si lo que dice la IREF, de que si no, de que si tal, y yo decía muchas veces el problema, y esto, bueno, se ve cuando nos acercamos a la gente y cuando escuchamos. Por eso es importante un proceso de escucha como el que Yolanda Díaz ha iniciado en torno a Sumar. Es necesario escuchar y hablar para la gente, porque cuando nos preocupamos, yo desde luego eso es una de las preocupaciones más importantes que veo, de la separación entre los ciudadanos y las ciudadanas y la política, pues eso es un problema serio a la hora de definir los proyectos. Yo creo que para cualquiera que haya estado allí, pues esto es un proceso ilusionante en el que se habla para la gente y se escucha a la gente, que yo creo que es lo que tenemos que hablar. Miren, negar, como tampoco ha hecho desde luego Yolanda Díaz, las enormes dificultades por las que se han atravesado en esta legislatura, porque ahora parece que solo se habla de la guerra de Ucrania, pero hace no tanto tiempo que pasamos una pandemia sin precedentes, ¿no? Yo siempre lo digo, es que era algo que si nos lo cuentan antes nos creemos que es una película de ciencia ficción y sin embargo, bueno, pues estuvimos meses confinados en nuestras casas, la economía prácticamente paralizada y hubo un gobierno, y en concreto en el gobierno de España con el liderazgo de Yolanda Díaz, que supo actuar con celeridad, salvar 3 millones de puestos de trabajo y salvar a 500.000 empresas. Yo creo que ella lo decía hoy en la intervención, ¿no? Yo vengo aquí para resolver y eso es lo que tenemos que abordar. Yo no sé si la IREF lleva razón o no. Lo que sé es que desde luego por parte de Izquierda Unida se van a tomar todas las medidas para paliar esas circunstancias. Negar que estemos atravesando una crisis económica, primero como consecuencia de la paralización de la economía por una pandemia y después por la situación geopolítica que está ocurriendo en estos momentos, las consecuencias de la subida de la energía, una guerra en Europa, bueno, pues sería absurdo. Lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en las necesidades de los que más lo necesitan. Y por eso es importantísimo en los presupuestos que incorporen y aumenten ese gasto social y que garanticen que se da una solución para las necesidades de la gente. Yo creo que ese es el trabajo que se hablaba, sin olvidarnos de múltiples cuestiones. No solo se trata de ir pasito a pasito, sino que se trata de abordar un proyecto de país. Y eso es lo que Yolanda presentaba hoy aquí. Creo que el nivel de participación que ha habido por parte de la sociedad riojana era importante y el papel que desde luego Izquierda Unida y Podemos hemos jugado hoy también allí, impulsando eso y generando y contribuyendo con mucha más gente a la construcción de un nuevo modelo de país, que es lo que nuestro país y nuestra comunidad y nuestros ayuntamientos necesitan, y eso es lo que el proyecto de Sumar conjuntamente
con Izquierda Unida, con Podemos y con otros actores, va a dar a este país, a esta comunidad y a estas localidades. Como si no tuviese responsabilidad en la gestión, ahí se ha cascado el mitin, ¿no? Pero vamos, con Yolanda, responsabilidad tiene mucha cero de la gestión. 3 millones de puestos de trabajo salvados, 500.000 empresas no salgo de salvadas. mi asombro. Reforma laboral, subida responsabilidad cero, como si no hubiesen gobernado. Lo hablamos en el próximo programa porque os tengo que dar las gracias y atentos porque Seventina está que nos tiene que decir algo muy importante. Vamos a escucharla. Pues vamos a escucharla. Hola Mary, hola. Ay, hija, pues hoy tengo que confesar algo importante. Tengo una mezcla de sentimientos. Pues que soy adicta. Soy derrochólica. Sí, lo confieso. Soy adicta y llevo pues bastantes años enganchada. He intentado pues controlarme y en ocasiones lo he conseguido, pero siempre caigo en la tentación. Al principio solo lo hacía cuando estaba sola, pero una vez me pillaron mis hijos y claro, tuvimos una charla y bueno, he dado el paso, he encontrado el grupo perfecto para curarme. Yo también soy derrochólica. Hola, me llamo Pablo y soy derrochólico. Siempre pongo la calefacción al máximo y luego voy por casa en calzoncillos. Yo soy Ana y también soy derrochólica. Voy en coche hasta por el pan y apuro mucho las marchas. Lo siento. Yo soy Jesús y en cuanto hay 3 platos pongo el lavavajillas. Es que no puedo verlos sucios. Yo voté en contra de instalar placas solares en la comunidad de vecinos. Sé que hice mal. Yo soy Seventina y también soy derrochólica. Suelo dejarme la mantita eléctrica enchufada y me duermo con ella. Me da mucho gustito, no lo puedo evitar. ¡Ánimo, Seventina! Gracias. Que todo se sale. Gracias, hija, gracias, que no te veo. Gracias. Y bueno, pues también suelo ver la tele y me echo una cabezadita y la dejo encendida. Cosas de estas. Pero bueno, oye, que cambiaré, yo voy a cambiar todo. Todo sea por ahorrarme un dinerillo, oye. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno, pues no tengo tiempo para preguntarlo, pero derrochólica, ¿alguno aquí? ¿En alguna ocasión? Sí, ¿no? Yo le recomiendo a Seventina Todos tenemos capacidad de aprender, ¿eh? que siga. Hombre, que siga con esas buenas el derecho a costumbres, disfrutar ¿no? de estas cosas, sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4, las 10 de la noche. Nosotros nos vamos y les dejamos ahora con el programa Renques. No se lo pierdan. Adiós.